Buenas tardes a todos. ¿Qué tal me oís? ¿Me oís bien? Vale. Muy bien. Bueno, voy a compartir. Vale. Bueno, pues el objetivo de hoy es terminar esta unidad 4 de resolución de problemas de física. Vamos a hacerlo, pues, el otro día hicimos ya una introducción bastante amplia, repasando también la unidad 3, y la idea hoy es hacer una exposición con casos de ejemplo que espero os sirvan. De hecho, mi intención es hoy probar algún vídeo incluso de algunos compañeros que han hecho vídeos bastante interesantes de cómo resolver problemas en física, y alguna web también consultaremos, y pues como siempre ejemplos de nuestra propia cosecha, tanto míos como que podáis aportar, ¿de acuerdo? Voy a compartir la presentación y comenzamos, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Siguen incorporando compañeros, compañeras. Vale, veis bien la pantalla, ¿verdad? Perdón, esta no es. Esta es la 3. Un segundo, que vamos a la 4. Es que estaba mirando una cosa de la 3 antes de empezar la sesión y me quedaba en esa carpeta. 4. Aquí estamos. ¿Qué tal veis la pantalla? ¿Bien? Bien, de acuerdo. Bueno, como siempre voy a ir conmutando de vez en cuando para ver que todos seguimos, y si hay un problema de audio o de vídeo, como siempre, pues me interrumpís y lo gestionamos, ¿vale? Bueno, un repaso rápido de qué va esta unidad 4. El título lo dice todo, es resolución de problemas en física, con lo cual la idea es, ya vimos en la unidad anterior qué dificultades había en el aprendizaje. En la anterior, que vimos la evaluación, vimos que la evaluación no era fundamentalmente para calificar, que también, sino sobre todo para evaluar el aprendizaje. Fue unidad 2. Unidad 3 vimos bastante extensamente dificultades en el aprendizaje tanto de ciencias como de física en particular. Y empezamos pues eso, a repasar esa unidad 3 el otro día, comentando las concepciones alternativas, que de hecho es, luego lo comentaré al final de la clase de hoy. Es parte de esta segunda actividad obligatoria que hoy vence el plazo, ¿vale? Hoy vence el plazo de entregarla. Más de la mitad ya lo habéis entregado. Eso significa que algo menos de la mitad todavía tenéis el día de hoy para poder entregar, ¿vale? Vimos que esas concepciones alternativas, pues lo que es, como su propio nombre indica, es una concepción distinta a la realidad, ¿vale? A la físicamente contrastable y a la científicamente veraz, ¿no? Y estudiamos en su momento, pues, de dónde venían esas dificultades, ¿vale? Vimos que había distintos niveles, sobre todo una de las características era la persistencia, ¿no? Que esas ideas erróneas persistían en el tiempo. Incluso alumnos que han abandonado física pues siguen con esas concepciones, y eso hace que no entiendan bien la realidad una vez terminados los estudios.
y muchas veces se automatizan, se mecanizan esas concepciones de forma que surgen de forma automática y es muy difícil desarraigar, ¿vale? Voy a hacer un resumen muy rápido de todo lo que vimos. El objetivo entonces es, sobre todo, para enseñar ciencias, es aprender otra forma de ver y explicar la realidad, ¿vale? Que sea válida en el marco del conocimiento científico, el conocimiento pues más verdadero, ¿no? Y lo que queremos es modificar esos conceptos previos en el alumno de forma que surja un nuevo conocimiento. No es imponer nada, sino que él vea que lo que creía como cierto no lo es, ¿vale? Y para eso dimos estrategias y bastantes ejemplos de cómo conducir sesiones de forma que aflore esa concepción errónea y se materialice, se visualice por parte del alumno y eso hará más fácil que acepte una concepción más científica de la realidad, ¿vale? Es justo lo que decimos aquí, ¿no? Se requiere una transformación intelectual que permita superar esas ideas previas y este es el reto, ¿no? Transformar de forma efectiva las ideas preconcebidas, de forma que el conocimiento crezca, ¿vale? Y no se imponga, ¿vale? Vimos varias características, la generalidad, la persistencia, estructuración y dependencia del contexto, no voy a detenerme en ellas de nuevo. El origen podía ser de hasta tres orígenes distintos podían tener esas concepciones alternativas: sensorial, los ojos nos engañan, ¿vale? Cultural, pues en función del entorno de nuestro ambiente donde hemos crecido, pues puede que haya unas ideas preconcebidas que no son correctas, u origen escolar, incluso los libros de texto, y alguno lo habéis referenciado muy bien en la actividad 2, hay algunos libros de texto que incluso tienen errores conceptuales gordos, graves, ¿no? A la hora de enseñar física, y claro, el alumno que lee eso, pues al final pues lo admite como cierto y eso es parte del problema, ¿no? Vimos que había como tres niveles de estas concepciones alternativas. El nivel más superficial, donde simplemente hay pues creencias que se asocian a un ejemplo concreto, ¿no? Teorías de dominio, poníamos lo del porque los cuerpos flotan, ¿no? Por ejemplo, pues el corcho flota y el metal no. ¿Y por qué un barco que es de metal no flota? ¿Recordáis aquellos ejemplos, ¿no? La teoría de dominio, que era representaciones que por uso reiterado o mayor funcionalidad tiene un carácter más estructural, ¿vale? Son asociaciones de varios ejemplos de nivel superficial que pueden tener una idea preconcebida de un asunto, por eso llamamos el dominio, es una conexión. Y luego las teorías implícitas, que lo que es todavía un nivel más profundo, que lo que tienen las teorías implícitas es una conexión entre distintos dominios, de forma que el concepto erróneo pues se imbrica mucho más en el ser porque abarca distintos dominios, distintos ámbitos de actuación, ¿no? Los explicamos bastante en detalle, no vamos a entrar en esto de nuevo. Entonces lo que queríamos hacer era ese cambio conceptual en el que se proponen 4 condiciones, ¿no? Para poder cambiar estas ideas alternativas por otras más científicas, ¿no? Bueno, los alumnos deben estar insatisfechos, es decir, poníamos como ejemplos, parece decir en un examen la frase he cogido frío, porque el frío no se coge, lo que hay es un intercambio de calor. Entonces ellos mismos veían que ese tipo de lenguaje coloquial no les ayuda a resolver el problema, ¿no? Se quedan insatisfechos. Una nueva concepción debe ser comprensible, y en esto yo insistía mucho que el rigor científico no tiene por qué estar reñido con la comprensión del lenguaje, es decir, tenemos que hablar con propiedad, por supuesto, con corrección, pero con un lenguaje que los alumnos, que los estudiantes entiendan, ¿vale? Las concepciones deben ser plausibles y resolver satisfactoriamente los problemas, es decir, he cogido frío no resuelve para nada el problema de transferencia de calor, ¿no? Que es algo que sí que los alumnos entienden, porque son calorías o julios, al final energía, que pasa de un sistema a otro, y hay un tránsito de uno que gana, otro que pierde, y eso lo pueden calcular, lo pueden comprender porque lo pueden evaluar, ¿no? Y les resuelve problemas, ¿no? Como por ejemplo el problema de intercambio de calor. Y la nueva concepción debe ser fructífera y resolver con éxito esos problemas, ¿no? Con esa redacción, pues el alumno, lo que decimos, ¿no? Puede calcular cantidad de calor, y eso pues hace que al final se le dé un sentido físico a lo que están aprendiendo como nuevo, ¿no? Esto algunos que de hecho lo habéis puesto en alguna de estas tablas, algunos lo habéis referenciado bastante bien en la actividad 2, simplemente son los distintos principios epistemológicos, ontológicos, conceptuales, que
que como evolución van desde lo más cercano al cambio, a la concepción alternativa, a lo más erróneo, si queréis, a lo más elaborado, a lo más completo, ¿no? A lo más científico, ¿no? Pues, por ejemplo, simplemente vamos a mostrar uno, ¿no? De realismo ingenuo, por ejemplo, lo que se ve no existe, ¿no? Eso es un realismo ingenuo, pues si los átomos no los veo, pues no pueden existir. A un realismo interpretativo, pues por ejemplo, en electricidad sabemos que algo pasa cuando se frota un globo. De hecho, alguno habéis puesto un vídeo muy interesante de experimentos de electricidad para demostrar la existencia del campo eléctrico. Pues hay vídeos en YouTube muy didácticos, muy sencillitos, para explicar cómo, por ejemplo, pues con un tubo de plástico frotándolo se puede atraer papel o atraer agua incluso, ¿no? Un chorro de agua esté cayendo. El agua al final es un elemento polar que tiene cargas y que se pueden separar, se puede hacer que la acción de un campo eléctrico, en realidad por ejemplo, un trozo de plástico frotado, pues que está cargado, pues atraiga las cargas que tiene el agua, ¿no? O el papel. Entonces ahí tenemos un realismo interpretativo. Las cargas no las podemos ver, pero los experimentos simples nos demuestran que algo pasa, ¿no? Hasta un constructivismo, perdón, constructivismo, es decir, algo que se construye, que es más elaborado que simplemente interpretar un fenómeno, ¿no? Y aquí es donde, por ejemplo, poníamos como ejemplo una teoría atómica, ¿no? El modelo de átomo de Bohr. Pues el modelo de átomo de Bohr es un modelo que construye cómo es el átomo a partir de ninguna evidencia directa, sino como modelo teórico, matemático, ¿vale? Físico. Entonces, es, como veis, desde lo más simple a lo más elaborado. Y así, en distintos, se puede hacer esta misma analogía, esta misma división, con distintos principios epistemológicos, ontológicos y conceptuales, ¿vale? Lo que queríamos es eso, ¿no? Que las dificultades para construir este conocimiento científico y superar estas dificultades de aprendizaje, pues analizamos que esas dificultades fundamentalmente vienen porque el alumno tiene una forma de razonar y comunicar que no es la adecuada muchas veces, y hay que mantener ese rigor entre la forma de comunicarnos y la accesibilidad del lenguaje. De nuevo, no se tiene por qué perder rigor siempre y cuando se hable con propiedad, porque lo que necesitamos es ser accesibles y llegar al alumno para que nos entienda. Otra dificultad es la percepción de lo que es importante, ¿no? El año pasado cayó esto en selectividad, decíamos. Pues no siempre hay que hacer esa activa, y por supuesto nuestro papel es dirigirles en su aprendizaje, pero siempre también teniendo en cuenta que el temario pues hay que impartirlo todo y que tienen que tener la mayor cantidad de conocimiento posible de la asignatura. La capacidad de organizar el conocimiento y de interesarse por él, y poníamos los ejemplos de motociclismo, Fórmula 1, hay que intentar siempre atraer la atención, ¿no? O si le gusta el fútbol, pues el fútbol. Yo también utilizo bastante el fútbol, pues, yo soy más de baloncesto, pero bueno, también el fútbol pues es algo que atrae mucho a los chicos, a las chicas, y sí que intento poner ejemplos pues, por ejemplo, de rozamiento, de tiro parabólico, etcétera, con fútbol, ¿no? Con cosas que les puede interesar, ¿no? Y los propios valores y aptitudes, ¿no? Aquí poníamos ejemplo, pues eso, en fin, de que las cosas hay que ganarlas con esfuerzo, y que pues básicamente los aprobados no se regalan, ¿no? Vale, esto lo vamos a ver luego, de esto ya no me detengo. La unidad 4, que es la que empezamos el otro día, pues empezábamos a hablar de cómo resolver problemas en física, cómo tradicionalmente se han resuelto, y veremos algún vídeo ahora interesante sobre ello, las dificultades en la resolución de problemas, sugerencias para la práctica, y veremos cómo resolver mediante ejemplos y enunciados de problemas de física como investigación, como si fuera una investigación científica, cómo resolver problemas, ¿no? Esa aproximación es muy interesante. Entonces, hablamos de que los problemas y actividades del laboratorio, la tarea fundamental que tienen es el aprendizaje de las ciencias, y recordemos que siempre la física y la ciencia en general trata de explicar la realidad, es decir, el mundo que está entre nosotros. Por eso necesitamos ejemplos prácticos, problemas, experimentos, algo cercano al alumno que lo pueda ver, ¿no? Pues mecánica, electricidad, magnetismo, todo eso es perceptible. Entonces, podemos poner siempre ejemplos
que se puedan experimentar en la vida cotidiana que tengan relación con esos fenómenos, ¿no? Y la idea pues es pues eso, reforzar conceptos, aprender a manejar datos, mostrar esos fenómenos, conocer las ideas previas de los alumnos, muy importante, y que esto con las preguntas, hoy veremos más ejemplos, con las preguntas dirigidas previas, pues se pueden identificar, y sobre todo también despertar la curiosidad, ¿no? Hay que intentar ser didácticos y en la medida de lo que se pueda, pues ser atractivos en los temas que ponemos a los alumnos, ¿no? Por tanto, pues eso, la idea de este capítulo es conocer qué líneas de investigación e innovación hay en la resolución de problemas, que insisto, pues es normalmente la parte fundamental de cualquier disciplina científica, ¿no? Aprender a resolver problemas. Definíamos que es un problema y lo diferenciamos ya el otro día respecto a un ejercicio, ¿no? Básicamente un ejercicio, como lo veremos, es algo que tiene una solución inmediata y un camino único y algo directo, mientras que un problema requiere más elaboración, requiere un planteamiento, requiere hacer un diagrama o una representación del problema gráfico, requiere identificar variables desconocidas, variables conocidas y ecuaciones o leyes que podemos utilizar, ¿no? Entonces, para que exista un problema, pues tiene que haber una cuestión, tiene que haber una pregunta que resolver, que la persona a quien se plantee debe estar motivada para resolverla, y aquí decíamos que la motivación de nuevo es fundamental, y de ahí los ejemplos previos de cosas que les puedan interesar, muestras, fútbol, etcétera, para atraer su atención, y que no haya una solución inmediata, es decir, que no se trate de un ejercicio directo, ¿vale? Eso es un problema. Entonces, esto era el flujo que es aplicable no ya a problemas de física, sino yo creo que a cualquier problema que uno se plantee en la vida, sea adolescente, sea adulto, sea lo que sea, ¿no? Si tenemos un problema, pues nos tenemos que, ese es el árbol de decisión que decía que es aplicable a todo, ¿no? Cuando encontramos un problema, pues el dilema de enfrentarse a ese problema tiene un doble camino. Si no nos interesa, bien porque no es de nuestra competencia o porque no vemos ningún beneficio en resolver ese problema, pues lo abandonamos. Si nos interesa, bien el problema o las consecuencias de solución, por ejemplo, tener una nota en ese apartado, en ese problema de un examen, eso es un beneficio claro, ¿no? La consecuencia positiva de resolver ese problema, pues entonces había como tres opciones, ¿no? Si nos faltan conceptos y estrategias mínimas de resolución del problema, lo abandonamos. No hay forma de hacerlo, pues pasamos a otro. Si el problema es totalmente conocido, entonces no es un problema, es un ejercicio. Es lo que es la distinción entre problema y ejercicio. Ejercicio es algo más directo, ¿vale? Y lo solucionamos. Mientras que si el problema requiere construir nuevas estrategias a partir de las conocidas, hacer un esquema, plantear posibles estrategias de resolución, listado de variables, todo esto, pues se convierte en un problema, y cuando lo resolvemos, pues llegamos a su solución, ¿no? En este ámbito se produce el conocimiento más persistente y duradero. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que pensar más que en el caso de que el problema sea totalmente conocido, sea un ejercicio, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos para resolver un problema? Tradicionalmente, pues aplicamos nociones teóricas previamente enseñadas, adquirimos habilidades, ¿no? Pues no sé, veremos muchos ejemplos. Ahora se me está ocurriendo pues la ley de Gauss, ¿no? Con la ley de Gauss, que sabéis que tiene que ver con el campo electrostático creado por una carga o un conjunto de cargas, una distribución continua o discreta de cargas, pues normalmente se aplica cuando hay una simetría suficiente. Entonces, esas habilidades pueden ser, en este caso, qué tipo de geometrías son las más apropiadas en función del objeto que está cargado. Pues si es una esfera, lo lógico es coger una superficie esférica como superficie de Gauss. Si es un cilindro, pues lo lógico es coger un cilindro. Si es una línea, pues lo lógico es coger un cilindro porque envuelve mejor a una línea, y la geometría de la superficie de Gauss hace que el integral que tenemos que hacer, que es el flujo del campo eléctrico, pues sea mucho más fácil de resolver, ¿no? Ese tipo de habilidades evidentemente se adquieren con la práctica, ¿vale? Y es el instrumento habitual de evaluación, es decir, problema, tantos puntos, tanta nota, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, conocer qué ideas previas, qué nuevas tendencias se buscan en la resolución de problemas. Primero, conocer las ideas previas de los alumnos, es decir, saber de dónde partimos, qué piensan los alumnos de antemano ante ese problema,
e intentar reconducirles para que normalmente cambien su pensamiento hacia un pensamiento más efectivo en la resolución de ese tipo de problemas, ¿no? Adquirir habilidades de diferentes rangos, ¿vale? Promover la actitud positiva hacia el conocimiento, es decir, que se interesen siempre, ¿no? El camino para lograr todos estos objetivos decimos que no es directo, que requiere constantes pasos hacia adelante y hacia atrás, pero al final el aprendizaje es mucho más sólido porque no es un camino directo, es un camino que vamos a ir adelante y atrás, pero al final el conocimiento se genera, se afianza mucho más, ¿vale? Bueno, acerca del conocimiento al saber cotidiano, lo que siempre queremos, poner ejemplos que sean de aplicación en la vida diaria y evaluar el aprendizaje, que es al final la finalidad de todo proceso, ¿no?, de evaluación, pues la evaluación sumatoria, ¿no?, al final de darle una nota. Tipos de problemas, los vimos el otro día, pueden ser cerrados, de solución única, que es lo más habitual en los libros de texto, ¿no?, solución recuadrada al final, numérica, o abiertos, que pueden tener varias soluciones en función de escenarios, y esto, algún ejemplo pusimos el otro día, hoy veremos alguna más. En función de las tareas que requieran, podemos hablar de problemas que tienen reconocimiento y repetición, es decir, aquí hablamos de la situación idéntica a otra ya conocida, pero ojo aquí con esto, y ponía este ejemplo, pues el campo eléctrico de una esfera en equilibrio conductora o no conductora, pues para puntos fuera de la esfera, cuando R pequeña, que es la variable de distancia, es mayor que R grande, que es el radio de la esfera, las soluciones son idénticas, pero ojo, porque dentro no. Dentro, si es una esfera conductora, pues las cargas sabemos que están en la superficie, si está en equilibrio en la esfera, si no hay corrientes, con lo cual el campo dentro es nulo por la ley de Gauss, ¿no? No hay carga encerrada, no hay campo. En cambio, en una esfera no conductora sí que hay campo, que es proporcional a la carga encerrada, de hecho. Entonces, hay que tener ojo con esta generalización, ¿vale? Identificar y reproducir. Y construir, la construcción muchas veces son los problemas más interesantes, ¿no?, que son los que no se pueden reducir a un modelo conocido y se precisa elaboración. Por ejemplo, yo ponía como ejemplo que me he encontrado yo como alumno y también como profesor, pues los problemas por ejemplo, de sistema de partículas o a veces de conservación de momento, a veces son problemas por los que uno no sabe por dónde empezar, porque es una aplicación de pensar en cantidad de movimiento que siempre hay un antes y un después, y hasta que no has hecho varios ejemplos de ese tipo, al principio no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Yo por lo menos me lo he encontrado así. En función de objetivos, pues pueden ser problemas dirigidos a la adquisición de conocimientos, por ejemplo, refuerzo de teoría, ¿no?, que son la ley de Gauss, lo que decíamos, ¿no? Queremos hacer ejemplos de ley de Gauss y ponemos siempre geometrías tipo, ¿no? Pues un plano infinito, una esfera, un cilindro, etcétera, ¿no? Y luego, por principio de superposición, normalmente podemos hacer problemas más complejos que combinen pues un plano con un cilindro, o dos planos y una esfera, etcétera. Ejercicios de aprendizaje de modelos de resolución, ¿no?, los problemas tipo que todos buscamos, ¿no? Y esto vamos a ver hoy un vídeo muy interesante de cómo hacer este tipo de resolución sistematizada, ¿no? Y problemas enfocados a la adquisición de conocimientos, ¿no?, relacionados con la metodología. Pues es el contraste de hipótesis, ¿no? Esta es la forma más elaborada de hacer problemas, ¿no?, hacer un procedimiento lo más parecido posible al método de investigación científica. Planteamos una hipótesis, la desarrollamos y llegado un momento vemos que esa hipótesis no tiene lógica porque llegamos a un resultado incoherente, ¿no? Pues una masa negativa o algo así. Entonces tenemos que volver hacia atrás en la hipótesis, rechazarla y cambiar la hipótesis por una segunda hipótesis y así sucesivamente hasta que lleguemos a algo pues más lógico, ¿no? La enseñanza tradicional, que es un poco lo que vamos a ver hoy, yo hablaba de los problemas tipo, realizar repetidamente, compresión, yo hablaba del caso que yo sufrí, ¿no?, de un profesor de mecánica cuántica que decía que el tiempo es una asignatura más, es una pregunta más del examen, y yo en eso, pues sinceramente no creo, o sea, no estoy de acuerdo, no creo que el tiempo debiera ser una asignatura más, pero bueno. El aprendizaje se centra en resultados, en los algoritmos de resolución, es decir, los problemas se califican por el resultado final más que por el proceso de búsqueda. Queremos llegar a la solución, como sea. Me da igual lo que hagamos por medio, queremos llegar a algo que pongamos en un recuadro, ¿no? Vale, pues eso no es la mejor opción, desde luego. Lo que queremos es, y se busca, pues eso, en la enseñanza tradicional se busca la conversión de problemas en ejercicio, es decir, secuenciarlos mediante una serie de pasos
de forma que lo podamos decidir. Vamos a ver algún vídeo al respecto, ¿vale? Insisto, esto es como que es bastante válido, esto es como se suele enseñar física en general, ¿vale? Con esto que ahora vamos a comentar. Entonces voy un momentito a compartir este vídeo a ver qué tal, a ver si lo podemos ver, ¿vale? Eh, Esto es nuevo para mí también, porque no hemos compartido hasta ahora ningún vídeo en directo. Entonces vamos a hacerlo de esta forma y si no funciona bien, lo hacemos de otra forma, ¿vale? Vosotros me decís si lo veis bien, ¿vale? Vale, según el técnico de Blackboard que estuve hablando con él el otro día, esta forma debería ser mejor que compartir el escritorio, ¿vale? De hecho, deberíais poder vosotros tener control del vídeo, ¿vale? Para pararlo y demás, ¿vale? Lo voy a poner la pantalla completa y, y lo vemos, ¿vale? Bueno, esto que habéis visto es un experimento de innovación docente que está haciendo un compañero en la Carlos III, Juan Meléndez. Yo comparto docencia con él en el semestre anterior y me parece muy, muy bueno, por eso quería ponerlo, ¿vale? ¿Esto en qué consiste? Bueno, son vídeos que constituyen un curso virtual completo de física para primero de ingeniería, ¿vale? O sea, no están muy lejos de los alumnos que vosotros vais a tener en bachillerato, sobre todo. Entonces, estos alumnos normalmente, ya lo sabemos todos, por propia experiencia, mm, todos venimos de institutos, de centros educativos muy diversos y en este país cada vez más diversos,
con lo cual el nivel es muy variado, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué se pretende hacer con este proyecto de innovación docente? Bueno, pues lo que se pretende es complementar las clases presenciales en el aula con vídeos de este estilo, que habéis visto tiene una calidad fabulosa, los narra el propio Juan, para ayudarles a resolver problemas de física, en este caso de mecánica, ¿vale? Lo que habéis visto es un vídeo de introductorio de cómo resolver cualquier tipo de problema, teniendo en cuenta, primero, solución analítica antes que solución numérica, algo que hay que insistir siempre muchísimo, porque como bien dice Juan, pues se simplifican muchos términos y no hay que hacer tantas operaciones. La calculadora siempre es fuente de error, es otra frase mágica que hay que intentar inculcar. La calculadora es fuente de error, con lo cual hay que intentar minimizar su uso. El análisis de unidades es fundamental, de forma que la expresión analítica final, antes de ir a la calculadora, hay que ver si las unidades son las correctas. Si estamos calculando una aceleración, pues nos tiene que salir longitud partido tiempo al cuadrado, ¿vale? Y luego ya con las unidades, pues ya el numerito que sea. Pero antes de ir, insisto, a la calculadora, hay que siempre asegurarse de esto, ¿no? Y algo que aquí no cuenta, porque, bueno, es algo que ahora os contaré yo, pues de cómo acometer cualquier ejercicio, es seguir una serie de pasos. Estamos hablando, todo lo que estoy diciendo hasta ahora es la enseñanza tradicional, que no tiene por qué ser mala, ¿vale? No tiene por qué ser mala. Una serie de pasos que ahora vamos a ver primero en otra web, que también la tenéis en la unidad 4. He puesto este enlace del vídeo YouTube más otro enlace que ahora vamos a ver, que es este, ¿no? Cómo resolver cualquier problema de física. Vamos a ver esto. A ver si tenemos suerte también. Vale. ¿Veis la web, no? Bueno, esta web que, insisto, este enlace que acabo de copiar, la tenéis en la documentación de la unidad 4. Está también muy bien porque, bueno, pues da una serie de instrucciones, una receta de cómo acometer cualquier problema, ¿vale? Pasos a seguir. Estamos en la unidad de resolución de problemas. Yo es algo que suelo poner también al principio de cualquier asignatura, ¿no? De física, da igual, de electricidad, de mecánica, lo que sea. Lo primero, pues, primero hay que calmarse, ¿no? Solo es un problema, no es el fin del mundo, o sea, keep calm, que ahora se dice mucho. Leer el problema una vez, ¿vale? Y si el problema es largo, leerlo por partes hasta que uno lo entienda y tener una visión global del problema. Eso es fundamental, lo de la visión global. Eso va enlazado con algo que se ha dicho ya en las transparencias, y es que no hay que intentar dividir el problema en trocitos. No, lo que hay que tener es una visión global del problema y luego sí, plantea una estrategia de solución, ¿vale? Que puede que esa estrategia incluya resolver partes. Bien, pero hay que tener una visión global del problema primero, ¿vale? Dibujar un diagrama. O sea, es otra frase que yo utilizo muchísimo para mis alumnos. Hacer un diagrama, una representación gráfica del problema es el 50% de la resolución del problema. Y es así, es el 50%, porque si uno representa bien, si es un problema de mecánica, si es un problema de electricidad, lo que sea, si representa bien el problema, las fuerzas o los vectores que tienen en juego, pues si es de mecánica, si hay aceleraciones o velocidades, si hay fuerzas, si es de electricidad, si hay campos eléctricos, magnéticos, lo que sea. Uno lo dibuja bien, pone un sistema de coordenadas con el que uno se sienta cómodo, expresa todos los vectores y todo lo que tiene que ver con el problema en ese sistema de coordenadas, etcétera. Eso es el 50% de la resolución del problema, ¿vale? Dibujar bien. Listar, que ahora veremos un ejemplo práctico de las hojas que yo utilizo, ahora las comentaré. Dibujar, listar, perdón, todas las variables conocidas
Y aquí dice colocarlas en un diagrama bajo la categoría conocida. Yo utilizo otra nomenclatura, ahora contaré, pero bueno, al lado del diagrama poner las variables conocidas, a ser posible ya en sistema internacional, para que cuando cojamos la calculadora ya sea mucho más directo todo, ¿no? Buscar las variables desconocidas y preguntar, empezar a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos resolver? ¿Cuáles son las variables que desconozco? Y las podemos listar, ¿no? Pues con interrogantes. Nos pide la aceleración, nos piden el campo eléctrico, nos piden la carga, lo que sea, ¿vale? Describir la fórmula o fórmulas, porque esto que veis es un guión muy básico, la física que hay asociada a este problema, ¿no? Pues es un problema de campo eléctrico, pues relación entre ley de Coulomb, campo eléctrico, o definición de campo eléctrico para una esfera, para ley de Gauss, si es aplicable, etcétera. Si es de magnetismo igual, pues ley de Ampere, o ley de Faraday, lo que sea, ¿vale? Lo que creamos que puede intervenir, ¿vale? Y empezar utilizando variables conocidas, la representación del diagrama del problema y las fórmulas que creemos que pueden entrar en juego, empezar a ir resolviendo cosas que nos den pistas, ayuda para poder determinar las variables por las que se nos pregunta, ¿no? Una vez que tenemos analíticamente una posible solución, pues resolver esa fórmula, despejar la variable que sea, una vez que las tenemos despejadas, repetir el mismo paso para todas las que sean variables desconocidas y al final resolver, y solo al final, una vez simplificado todo y como ha contado Juan muy bien en el ejemplo, una vez que lo tenemos ya todo claro pues y simplificado al máximo, coger la calculadora y resolver numéricamente, recuadrar la solución con unidades que previamente han tenido que ser verificadas que están bien, ¿vale? Bueno, esto ya digo, es una resolución genérica y voy a compartir de nuevo la presentación porque seguiremos avanzando en ella. Antes de poneros yo un ejemplo práctico de hojas de problemas míos, ¿vale? Vale, veis toda la presentación de nuevo, ¿verdad? Vale. Bueno, pues justo lo que acabo de decir, pues está aquí escrito, ¿vale? La información previa, la evaluación del plan de resolución, etcétera, ¿vale? La comprobación de unidades, escribir los datos, incógnitas, etcétera, ¿vale? Hacer el esquema, determinar los principios, las leyes que vamos a utilizar, listarlas, proponer estrategia de resolución y reproducción de ecuaciones y demás. Bueno, yo solo, vale, esto, insisto, es lo que voy a mostrar ahora es como yo lo hago, ¿vale? No quiere decir que sea lo mejor, pero a mí me funciona. Entonces, os voy a poner aquí un ejemplo de hoja, os voy a poner un ejemplo de hoja de resolución de problemas, ¿vale? Vale, voy a quitar la pantalla completa, si no, no veis nada, está muy pequeñito. Vale. ¿Veis la hoja, no? De problemas se llama Física 1, tema 2, dinámica de la partícula. Sí, vale. Bueno, lo primero que yo suelo hacer, ya lo he comentado alguna vez, pero quería que lo vierais físicamente, ¿no? Esto es una hoja de ejercicios de una asignatura, precisamente la que comparto con Juan Meléndez, el profesor que ha hecho este vídeo maravilloso que he puesto antes. Es una asignatura de primer cuatrimestre y es una
asignatura de Física 1 Mecánica para alumnos recién llegados a la universidad que hacen Ingeniería Técnica e Industrial, ¿vale? Entonces, lo primero que yo suelo hacer, esta hoja, veis que es una hoja que tiene, pues, no sé, depende entre 8, 10 problemas en este caso. Esta es la hoja semanal. Esta hoja se la subimos al campus virtual correspondiente, a la plataforma que utilizamos. La tienen disponible a principio de semana y normalmente en este caso yo tengo clase el viernes, sí, viernes. El viernes tenemos la resolución de los problemas de esta hoja, ¿vale? Previamente el alumno pues ha tenido que trabajarlos en casa y idealmente debería venir a clase con los problemas trabajados. La realidad es que no todos lo hacen, ¿vale? Pero es más, pocos lo hacen, diría yo. Pero bueno, yo les insisto mucho en que tienen que hacer los problemas porque es la única forma de aprender, trabajarlos en casa, ¿vale? Entonces yo lo que suelo hacer, y por eso lo tengo aquí como notas, quería que lo vierais, yo lo que suelo hacer al principio de la clase es un repaso de la física que hay detrás de esta hoja, ¿vale? En este caso he elegido una hoja como cualquier otra, esta es del tema 2, dinámica, ¿vale? El tema 1 es cinemática. Entonces, en el tema 2, dinámica, pues lo que ven fundamentalmente en esta hoja se ve la segunda ley de Newton, y se la explico aquí, ¿no? Pues la suma de fuerzas es la masa por la aceleración. Esto estamos todavía hablando de partículas, todavía no estamos hablando ni siquiera de sistemas de partículas, ni mucho menos de sólido rígido, que luego lo ven más adelante, ¿vale? La segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual masa por aceleración. Fuerza de rozamiento se le introduce también aquí como la fuerza de rozamiento máxima, y insisto mucho en esto de máxima. Sabéis que la fuerza de rozamiento pues tiene valores que dependen, no es una fuerza fija, es una fuerza que depende del coeficiente de rozamiento, y el coeficiente de rozamiento pues puede ser estático o dinámico. Si el cuerpo está parado, el coeficiente de rozamiento que aplica es el estático, que es mayor que el dinámico, y el máximo de todos pues es el coeficiente de rozamiento, que suele darse como tabulado, que depende del material, ¿no? De cada material, pues la superficie de fricción de ese material tiene un coeficiente de rozamiento estático, y en cuanto se empieza a mover ya el cuerpo, pues el rozamiento que aplica es el dinámico, que es menor que el máximo estático, por eso porque el coeficiente dinámico es menor que el coeficiente de rozamiento estático, ¿vale? Aquí introducimos también la fuerza centrípeta, ¿vale? Que en esto pues suele tener especial cuidado. Hablamos aquí del módulo de la velocidad de la fuerza centrípeta, cuando se está produciendo un giro en un movimiento circular, y de aquí introduzco los ejemplos que os comentaba de, pues no sé, de cuando hay un piloto de Fórmula 1 que toma una curva y demás, ¿no? Ejemplos que les puedan, o una lavadora, ¿no? No sé, que les pueda resultar pues cercanos, ¿no? Y este es el resumen de teoría que yo suelo hacer, ¿vale? 10 minutos, a veces 15 minutos o 5 minutos, depende del día, depende de la materia, pero siempre antes de la clase, ¿vale? Como resumen de lo que vamos a tratar. Y luego pues están los enunciados en los que se suele en los que solemos proponer el enunciado con distintos apartados y la solución numérica final. Evidentemente la solución numérica final pues hay que llegar a ella razonando, ¿no? Es lo que ellos tienen que calcular. Entonces, si veis pues todos los ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelvo yo esto en clase? Vamos a ver, creo que este por ejemplo, me da igual, el 2 por ejemplo, ¿vale? Bueno, así es como yo lo suelo resolver en clase, además con este nivel de detalle, ¿vale? Veis lo que os contaba, ¿no? De lo primero, el problema 2, ¿no? Tenemos pues los dos típicos bloques con masa M1 y M2 que están en un plano inclinado con ángulos alfa y beta, cada trozo del plano, ¿vale? En dos planos, de hecho. Aquí lo primero, diagrama representativo del problema, ¿vale? Con sistemas de coordenadas que yo suelo tomar solidarios con el movimiento, porque es así más fácil de interpretar. ¿Y quién se mueve? ¿M1 o M2? Este problema está muy bien, porque no lo sabemos a priori. No sabemos si M1 va a tirar de M2 o M2 va a tirar de M1.
¿vale? No sabemos quién va a deslizar primero hacia abajo y entonces arrastrará al otro. Entonces, como no lo sabemos, pues lo que hacemos es tomar una decisión y decimos, bueno, pues yo supongo que es M2 y tiene masa 20 kilogramos, quien va a tirar de M1, que tiene masa 12 kilogramos. Y veis que aquí, lo que os contaba, aquí listamos a la derecha todas las variables. Y yo suelo insistir mucho en que para ser pulcros en la resolución, pues yo me gusta enumerar cada ecuación o conjunto de ecuaciones que utilizo. De forma que estos son como las referencias cruzadas en la bibliografía, ¿no? Que también veréis algunos que estoy insistiendo bastante con ello en las rúbricas de corrección de las actividades, ¿vale? Todo hay que referenciarlo, ¿vale? Sea un informe. Entonces, si utilizamos referencias bibliográficas, pues hay que ponerlas, poner la referencia, poner la cita y con el estilo que uno de citas que uno considere. Ahí no voy a entrar si es un estilo numérico o es un estilo de autor año. Hay muchísimos estilos bibliográficos, el estilo que uno considere, y al final, en la sección de bibliografía, pues se listan de forma completa todas las reseñas, todas las referencias bibliográficas, ¿vale? Bueno, pues aquí es un concepto similar. Yo lo que hago es, en un color que se vea rojo, pues pongo 1 y 1 significa datos conocidos. Todos los datos conocidos son con número romano 1, ¿vale? Y empezamos a poner ecuaciones, ¿vale? Descomponemos en coordenadas x e y el peso de cada masa, M1 y M2, en el sistema de coordenadas que son solidarios. Veis que si el de la izquierda, el de M1, si considero que M2 es quien arrastra a M1, pues claro, el sentido positivo del eje X en el sistema de coordenadas que describe el movimiento de M2, pues va hacia la derecha y hacia abajo, como veis, con lo cual X en el sistema de coordenadas que describe el movimiento de M1 irá hacia arriba, y lo pongo paralelo a los planos, pues por mayor comodidad, ¿vale? También en esto yo insisto mucho, en el sentido de que los sistemas de coordenadas no nos los fija nadie, los fijamos nosotros, ¿vale? Y de hecho, otra estrategia que yo suelo utilizar es resolver, o intento hacer, es resolver cada problema en sistemas de coordenadas distintos, ¿vale? Por ejemplo, el ejercicio 2, pues con un sistema de coordenadas, otro ejercicio que sea similar, elijo otro sistema de coordenadas, a lo mejor al revés, para que se den cuenta de que la solución final es independiente del sistema de coordenadas. Evidentemente, si el sistema de coordenadas es opuesto al que aquí dibujo, la solución numérica final tendrá el sentido contrario, evidentemente, ¿vale? Pero eso nos está diciendo que es ese sentido que nos da el signo de la solución, pues es coherente con el sistema de coordenadas que hayamos elegido en cada momento, ¿vale? De forma que independizamos la solución del sistema de coordenadas, ¿vale? Bueno, pues eso, intentamos dibujar todos los, descomponer todas las fuerzas con sus componentes X e Y para cada sistema, y a continuación pues empezamos a ver relaciones trigonométricas entre la componente X de peso 1 con la componente total de peso 1, que es el seno de alfa, lo mismo para la componente Y, que sería con el coseno, y veis que voy numerando 2, 3, 4, 5... Cada ecuación o conjunto de ecuaciones. ¿Por qué? Porque luego, en la solución, pues voy a ir referenciándolas, ¿vale? Al estar las dos masas unidas, se mueven con la misma velocidad. Con lo cual, como se mueven con la misma velocidad, ya la primera simplificación que hacemos es que los módulos de A1 y A2, que lo podemos llamar módulo de A, pues lo llamamos A por simplicidad, y así no utilizamos el subíndice porque A1 y A2 se van a mover solidariamente, están conectados por una cuerda que siempre está tensa, ¿vale? Y este resultado parcial pues es el que llamo 7, ¿vale? Porque hasta aquí llega el 6. Y aquí es lo que comento. En el esquema anterior consideramos, por ejemplo, que el movimiento se produce hacia la derecha. M2 es la que tira de M1, ¿vale? Y entonces describimos en M1 y en M2 las ecuaciones escalares, porque estas son ecuaciones vectoriales que ya hemos utilizado el módulo, con lo cual la convertimos en escalares, en componente X e Y, ¿vale? Componente X e Y. Y al final, bueno, pues es un sistema de ecuaciones lineal, evidentemente, donde veis que hasta el último segundo no introducimos ningún número. La solución en A está totalmente de forma analítica aquí, y ya a partir de aquí ya introduzco 1, quiere decir que ya utilizo los datos, ¿vale?
y no antes. Hasta que no llegamos a este punto de la solución no incluimos los datos. En esto hay que insistir mucho a los alumnos. ¿Por qué? Porque rápidamente los alumnos en este nivel, en la resolución de 8 o 9, ya cogen calculadora. Ya cogen calculadora y empiezan a sustituir porque les resulta mucho más cómodo esto, no ver tanta letra, sino que quieren ya ver números. Y muchas veces lo que sucede son dos cosas. Primero, que hacen trabajo extra. ¿Por qué? Porque hay veces que se simplifican los términos, como bien contaba Juan en su vídeo, la solución analítica, y con lo cual no hay que introducir tantos números en la calculadora. Y dos, y lo segundo, y mucho más grave, es que la calculadora siempre es fuente de error, ¿vale? Esa es una máxima que hay que intentar inculcar. La calculadora es fuente de error. Se nos olvida una coma, se nos cuela un más, se nos cuela un exponente y multiplicamos por una potencia que no debemos. Hay muchas formas de cometer errores con la calculadora, con lo cual, cuanto menos se utilice, mejor, ¿vale? Con lo cual llegamos a la solución final, ¿vale? Y como la solución final A es positivo, pues deducimos que efectivamente, como el signo que nos ha salido positivo, nuestra hipótesis, que es la hipótesis que aquí hemos establecido, es lo que cuentan las transparencias como hipótesis de trabajo, nuestra hipótesis de trabajo es que efectivamente M2 es quien tira de M1. Si hubiera salido un signo negativo, pues tenemos que reconducir el planteamiento hacia atrás, ir hacia atrás y decir, ¿qué pasa? ¿El resultado es inválido? No, el resultado es plenamente válido. Lo que sucede es que es M1 quien tira M2 y no al revés, ¿vale? Como habíamos supuesto inicialmente, ¿vale? Y bueno, pues ya los distintos apartados, una vez que tenemos la aceleración, pues ya podemos calcular la tensión de la cuerda, ¿vale? Simplemente de cualquiera de las ecuaciones de aquí, donde tenemos T, pues puede ser la 8 o la 9, sustituimos ya con el valor de A, que es la incógnita, y T1, pues evidentemente conocido, el número de conocido y no conocido, y eso ya el valor en newton de la tensión, ¿vale? Esto es simplemente un ejemplo, ¿vale? Para que veáis. Fuerza centrípeta o centrífuga. No, no y no. A ver, esto es un debate que algunos compañeros de la Carlos III, cuando se les habla de fuerza centrífuga, montan en cólera. Montan en cólera, pero literal, ¿vale? Porque consideran que la fuerza centrífuga no existe y si en un examen ven fuerza centrífuga, automáticamente esa pregunta la invalidan totalmente, ¿vale? ¿Alguna respuesta para Beatriz? ¿Alguna respuesta para Beatriz? Son contrarios los sentidos. Bueno, hay algo todavía más... hay algo todavía más, digamos, importante detrás de esto. Totalmente de acuerdo, Patricia. Yo no soy de los que la invalidan, ¿eh? Yo no soy de los que la invalidan. Solo digo que hay profesores muy puristas que cuando vienen a hablar de fuerza centrífuga montan en cólera, ¿vale? ¿Alguna idea de por qué montan en cólera? Sí, efectivamente, la tensión de la cuerda de una onda, eso es un ejemplo de fuerza centrípeta, ¿vale? Ahora hablamos de esto, pero antes de explicar ejemplos de fuerza centrípeta, ¿qué diferencia clara hay entre fuerza centrífuga y centrípeta? O dicho de otra forma, ¿por qué algunos compañeros montan en cólera cuando vienen a hablar de fuerza centrífuga? En el sentido de la fuerza. No. Mm, ¿Os suena lo de sistemas inerciales y no inerciales? Sistemas de referencia inerciales, sistemas de referencias no inerciales. ¿Qué es? Eso es. Muy bien, Patricia, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? Bueno, está Google ahí para ayudarnos, ¿eh? Pero
A ver si alguien sin Google lo intuye. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? ¿Qué es un sistema de referencia no inercial? ¿Vale? Bueno, va con eso, ¿vale? Es que es una cuestión casi filosófica, va más allá de la física, ¿vale? Va más allá de la física. Por eso la gente, algunos compañeros montan en cólera, ¿vale? Si hay peso e inercia. Bueno, eh, bueno, sí, nos vamos aproximando, pero todavía falta. Es por la acción-reacción, no exactamente. A ver, un sistema de referencia, todos los sistemas de referencia en los que no somos parte del movimiento son sistemas de referencia inerciales, ¿vale? El, el hecho de que admitamos la existencia de una fuerza centrífuga quiere decir que hay un agente externo que no sabemos quién es y que está tirando de nosotros, ¿vale? Y eso, desde un punto de vista purista, admitiendo solamente sistemas de referencias inerciales, no se puede admitir, ¿vale? O dicho de otra forma, para admitir la existencia de una fuerza como la centrífuga, hay que montarse en un sistema de referencia que no se puede medir externamente, ¿vale? Cuyas fuerzas, las cosas que pasan ahí dentro, no se pueden observar desde fuera, solo se pueden observar desde dentro, ¿vale? Y la física sabemos que es ante todo una ciencia de medición. Quiere decir que cualquier experimento de física debe ser reproducible por otros, medible por otros, ¿vale? Por otros quiere decir por gente que está fuera de ese sistema de referencia, ¿vale? Por eso, muchos físicos no creen en la existencia de fenómenos físicos que ocurran en un sistema de referencia no inercial porque no hay forma desde fuera de medir eso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que existe? Lo que existe seguro es la fuerza centrípeta, ¿vale? La fuerza centrípeta, ¿qué es? La fuerza centrípeta es, por ejemplo, lo decía, no sé si era Alejandro, ¿quién era? La onda, la tensión de la cuerda de una onda, ¿vale? Alejandro, sí. Estamos haciendo un movimiento con una onda, así, ¿no? Y la tensión que mantiene girando pues, el extremo de la onda, ¿vale? Esa tensión que va hacia adentro, hacia el centro del radio de giro, eso es la fuerza centrípeta y eso se puede medir, ¿vale? Eso se puede medir, ¿vale? Lo que es empírico, Beatriz, es la fuerza centrípeta, eso se puede medir, ¿vale? Es más, la fuerza centrípeta como fuerza no existe. Lo que existe es la aceleración, que la causa ¿quién? O la tensión de una cuerda, o un rozamiento. Es decir, la fuerza centrípeta no, no es única, ¿vale? No es una fuerza que esté, por ejemplo, como el rozamiento, que sabemos que el rozamiento siempre está ahí, ¿no? Cuando queremos mover algo, aparece la fuerza de rozamiento. Y aparece con distinta intensidad, dependiendo del coeficiente de rozamiento, dependiendo del ángulo, dependiendo de muchos factores, pero aparece. La fuerza centrípeta, como tal, la produce alguien, o la tensión de una cuerda, o un rozamiento, algo, ¿vale? Entonces, lo que existe es el efecto de un movimiento circular, efectivamente, cuando uno está recorriendo una circunferencia, pues lo que mantiene, por ejemplo, eso, el ejemplo de la onda es muy bueno, ¿no? Una cuerda que está en tensión y que estamos girando, lo que mantiene en tensión esa cuerda es la fuerza centrípeta, ¿vale? O dicho de otra forma, la aceleración centrípeta es debida a la tensión de la cuerda, ¿vale? La tensión de la cuerda es la fuerza centrípeta, ¿vale? Ya que estamos con esto, no sé, voy a intentar buscar algún ejemplo de
pues justo, ¿vale? Vamos a hacer este ejercicio. Es el siguiente al que os he explicado, ¿vale? Voy a leer el enunciado. Mira, un cuerpo de 50 gramos cuelga de un hilo de 1,2 metros de longitud. Si describe una circunferencia de 0,5 metros de radio con velocidad constante en un plano paralelo al suelo, calcular la tensión del hilo, la velocidad con la que gira y el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿vale? O sea, estamos como eso, como jugando, es una especie de, pues eso, como una onda, pero que la estamos proyectando en el suelo, ¿vale? Es como un péndulo, pero que estamos girando, ¿vale? Con un movimiento circular, ¿vale? Entonces, el ejercicio 3. Lo veis todos, ¿no? ¿Lo veis, no? Le estoy compartiendo la pantalla, el ejercicio 3. Vale, entonces, tenemos el plano, que es el suelo, está dibujado un poquito en perspectiva, ¿no? Tenemos lo que sería una onda, parecido, ¿no? Una onda pues, de pastor. Y tenemos tenemos la cuerda y tenemos una masa que está describiendo esa circunferencia debido al movimiento circular que estamos produciendo en esa onda, ¿vale? ¿Qué fuerzas actúan aquí sobre esa masa? Bueno, pues por una parte el peso, evidentemente, ¿no? Y por otra la tensión de la cuerda, como decimos, ¿no? Sistema de coordenadas que elegimos, como el movimiento se produce en un plano, no nos hace falta la componente z, pues tenemos x e y, ¿vale? X normalmente horizontal y normalmente vertical, ya sabemos, ¿vale? Aquí, en el conjunto de datos que yo llamo siempre 1, pues están los datos conocidos, la masa, que veis que yo intento poner siempre en sistema internacional, ¿vale? 50 gramos, pues 50 por 10⁻⁻3, ¿no? Longitud de la cuerda 1,2, radio de giro 0,5 y velocidad nos dicen que es constante, ¿vale? Entonces, la primera pregunta, voy a recordar las preguntas. La primera pregunta es la tensión del hilo, ¿no? Velocidad con la que gira y el tiempo que tarda en dar una vuelta, el periodo de revolución, ¿vale? Bueno, pues como el cuerpo describe una circunferencia con velocidad constante, claro, cuando uno dice velocidad constante, automáticamente piensa, vale, pues velocidad constante no hay aceleración. Ojo, esto es un muy buen ejemplo de concepción alternativa, ¿no? ¿Qué pasa? Que la velocidad es un vector. Entonces, velocidad constante, estamos diciendo módulo de la velocidad constante, pero evidentemente si está girando, está cambiando de dirección, con lo cual la velocidad como vector no es constante. En módulo sí, ¿de acuerdo? Pero como vector no es constante, con lo cual debe haber una aceleración, que sabemos que es la derivada de la velocidad con el tiempo, distinta de cero. ¿Para qué? Para que gire, para que cambie de dirección el movimiento, de forma que el vector velocidad no es constante, ¿vale? ¿Me seguís? Es decir, el hecho de que el módulo de la velocidad sea constante no quiere decir que no haya fuerzas. Claro que la hay, y de hecho existe, que es la centrípeta, que es debida a la tensión, como ahora veremos, ¿vale? Pero ya de antemano, un alumno que ve velocidad constante, rápidamente si le preguntamos ¿cuál es la aceleración del sistema? Diría 0. Velocidad constante quiere decir que no hay aceleración. No es correcto. Velocidad en módulo constante quiere decir que de acuerdo que no puede que no haya aceleración que sea como la derivada del módulo de la velocidad respecto al tiempo distinta de 0, debe ser igual a 0, pero como la velocidad es un vector, quiere decir que si la dirección de ese vector cambia, es debido a que hay algún tipo de aceleración, que es la centrípeta, ¿vale? Que es la que hace que cambie el giro de la circunferencia. De hecho, analíticamente se puede demostrar que la aceleración, que es la derivada de un vector, no, la derivada de la velocidad, pues la aceleración debe ir hacia adentro para que así vaya girando, vaya cambiando la velocidad que siempre es tangente a la superficie, ¿vale? Tangente a la curva, ¿vale? Las fuerzas que actúan, vale, aquí lo que hago, veis, esto es muy interesante. Yo primero hago un esquema general y luego hago esquemas parciales para ver el problema mejor. Esto es como una vista transversal. Veis, en esta vista transversal, ahora ya tenemos el peso totalmente perpendicular
Y la tensión T, que es la debida a la cuerda, la descompongo en eje X y eje Y, ¿vale? ¿Por qué están relacionadas X e Y? Por el seno de este ángulo o el coseno de este ángulo, por este ángulo, ¿vale? Entonces, vectorialmente, ¿qué sucede? Claro, como el cuerpo no penetra hacia dentro del suelo, siempre está en la misma, está rotando siempre en el suelo, quiere decir que se tienen que compensar la componente vertical de la tensión y el peso, como vectores, ¿vale? Porque siempre está girando con en el plano donde está el suelo, ¿vale? De forma que T sub I más P es igual a 0, ¿de acuerdo? Es decir, que T sub I es igual a menos P y escalarmente T sub I, que es T por el coseno de este ángulo, ¿no? El coseno de este ángulo es cateto contiguo T sub I dividido por la hipotenusa T, con lo cual despejamos de ahí T sub I, que sería T por el coseno, es igual a mg. Aquí estoy ya tomando módulos, ¿vale? O sea, a pasar de aquí a aquí, pues tomo ya el módulo de T sub I igual al módulo de P. Y luego, siempre, esto es algo que yo insisto mucho a mis alumnos, siempre que hay una geometría, que por eso es tan importante, por eso insisto mucho en lo del 50% del problema, es dibujarlo bien. Si uno dibuja bien el problema, rápidamente se da cuenta de que hay una relación trigonométrica entre esta altura h, que es la altura vertical desde donde está el punto de apoyo del radio de giro de la cuerda y el suelo, h, L, que es la longitud de la cuerda, y R, que es el radio de giro, ¿vale? Claramente, pues esto es un triángulo rectángulo, con lo cual la hipotenusa, que es L cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. L cuadrado es igual a H cuadrado más R cuadrado, ¿lo veis? Y también por ángulos, viendo que este ángulo es alfa, resulta que, utilizando las leyes de los triángulos, este ángulo también es alfa, ¿vale? Son ángulos complementarios, ¿no? Este es alfa y este es alfa. Con lo cual, ¿qué pasa? Que el seno y el coseno de este ángulo los podemos saber ya. ¿Por qué? Porque utilizando las dimensiones L, R y H, este triángulo grande, podemos saber que el seno de este ángulo alfa es igual, el seno es cateto opuesto R dividido por la hipotenusa L. Y el coseno de este ángulo alfa es cateto contiguo H dividido por hipotenusa L. Con lo cual, seno y coseno de alfa ya son conocidos si sabemos R y sabemos L. Y H la podemos saber porque H cuadrado es L cuadrado menos R cuadrado, ¿vale? Con lo cual, de aquí podemos despejar ya la tensión. La tensión sería mg partido por coseno de alfa, mg partido H partido de L, todo conocido. Y numéricamente, utilizando el resultado, los datos, que yo siempre llamo 1, pues calculamos la tensión, ¿vale? Muy bien. ¿Y quién es la tensión? La tensión es la fuerza centrípeta. La tensión es la fuerza centrípeta. Y aquí lo vemos, ¿vale? La velocidad de giro será tal que produzca la aceleración centrípeta. Tomando el eje paralelo al suelo, pues resulta que la aceleración m por la aceleración centrípeta es igual a la componente que es T sub X, que es T por el seno del ángulo, esa es la fuerza centrípeta, la componente que hace girar en círculo a la masa, ¿vale? Es la que apunta hacia el centro del radio de giro, ¿vale? Por eso digo que esto, que es la fuerza centrípeta, dependerá de cada caso. En este caso es la tensión, la componente horizontal de la tensión de la cuerda, ¿vale? En otros casos puede ser una fuente de rozamiento, dependiendo del problema en cuestión, ¿vale? De aquí podemos despejar cuánto vale V, ¿vale? V pues es la raíz cuadrada de T seno de alfa por R partido de M, utilizando resultados ya calculados 1 y este de aquí que haya llamado 4, pues nos sale este valor, ¿vale? Y una vez que tenemos ya la velocidad, pues sabemos que la velocidad es espacio partido por tiempo, con lo cual el tiempo pues será espacio por velocidad. ¿Y qué tiempo tarda en dar una vuelta? Bueno, pues la longitud de ese camino recorrido es el perímetro de la circunferencia, que es 2πr, una vuelta son 2πr, ¿no? Como espacio, y
en ese periodo de 2πr, pues el tiempo será 2πr por v, donde v es esta velocidad de rotación, y nos sale un tiempo de 2,1 segundos. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Entonces, insisto, lo de la fuerza centrífuga, habría que meterse dentro de donde está esta masa girando para poder explicar desde un sistema de referencia no inercial, que es alguien que está dentro de esa masa girando, qué le está sucediendo a esa masa, ¿vale? Porque claro, esa masa está girando y para ella no ve ninguna fuerza, porque simplemente está girando, ¿vale? Entonces, como está girando y no ve ninguna fuerza, debe admitir esa masa que hay una fuerza, que es la centrífuga, que contrarresta la tensión T sub X de esa cuerda, ¿vale? Pero hay que meterse dentro de la masa para ver eso. Y, insisto, ya buscaré, porque además el tema es muy interesante, ya buscaré algún artículo y os lo pondré que discute todos estos conceptos. Es un problema casi filosófico, ¿vale? Más que físico, lo de la fuerza centrífuga, porque va más allá de simplemente una fuerza, es el concepto de sistema de referencia inercial y no inercial, ¿vale? Me lo apunto y ya os pondré algún artículo para que analicemos para que trabajemos sobre eso, ¿vale? Bueno, pues continuamos, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a ver dónde estábamos. Estamos aquí. Bueno, justo volviendo a lo de antes, ¿vale? Hemos visto un ejemplo completo, resolver el problema, revisión del proceso, está muy bien explicado en el vídeo que tenéis, ¿vale? Suelo insistir yo mucho en que dediquen unos segundos simplemente a verificar la solución final, las unidades, que es fundamental, la magnitud o el orden de magnitud, que también lo decía Juan en su vídeo, eso es menos importante porque a veces no sabemos qué orden de magnitud, no sé, una carga de 10 elevado a menos 13 coulombios, eso es mucho, eso es poco. Pero sí que las unidades es fundamental, ¿vale? Tenerlo claro. Desde luego, si las unidades son correctas, no nos garantizan que esté bien, lo que decía Juan en su vídeo. Pero si no lo son, desde luego está claro que algo ha ido mal, ¿vale? Si nos salen unidades de metros partido segundo y estamos calculando una aceleración, está claro que algo ha fallado, ¿vale? ¿Qué inconvenientes tiene este sistema tradicional? Que es como todos seguimos en gran medida enseñando física, ¿vale? Bueno, por una parte, que elimina, y esto estoy de acuerdo, el pensamiento divergente y la creatividad. La creatividad es algo fundamental. Si queremos soluciones imaginativas, hay que pensar de forma divergente, hay que ser disruptivos, se da mucho ese término ahora, disruptivo, ¿no? Hay que pensar de otra forma, ¿vale? Si aprendemos a resolver siempre de la misma forma, vamos a encontrar siempre las mismas soluciones y a lo mejor hay problemas que necesitan otro enfoque, ¿vale? Lo de dividir el problema en subproblemas, que en principio no tienen por qué ser más fáciles, bueno, pues puede que efectivamente eso venga dado también por los enunciados que solemos hacer, de dividir en apartados, ¿no? En apartados ya son como subproblemas, ¿no? A veces, y yo por ejemplo juego mucho con eso también, a veces para resolver el apartado 1 tienes que haber hecho el 3, ¿vale? Y eso yo lo provoco. ¿Con qué fin? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los alumnos vean o lean el problema de forma global, ¿vale? Lean el problema de forma global y no vayan apartado A, ¿cuál es la fórmula para hacerlo? Apartado B, ¿cuál es la fórmula para hacerlo? Y así sucesivamente. No. Hay que tener una visión global y a lo mejor para hacer el apartado C, pues resulta que, o el apartado A, tienes que haber hecho primero el C, ¿vale? Por lo cual, por eso es bueno tener ese tipo de estructuras flexibles, ¿no? Mentales, para poder interpretar el problema en su globalidad, ¿vale?
impide la reflexión cualitativa del análisis, totalmente de acuerdo. El alumno quiere buscar la solución y olvidarse ya y pasar al siguiente, ¿vale? Y obtener el resultado, que es un poco lo que se pretende, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué podemos hacer? Ante estos problemas que sabemos que existen en la resolución habitual de problemas, ¿qué podemos hacer? Francisco, una cosilla. Sí, dime, Víctor. La verdad que es que, vamos, sí que no estaba muy de acuerdo con lo que acabas de comentar de los problemas como concatenados, ¿no? Porque muchas veces, Sí. sobre todo en física, o sea, si no sabes hacer el primer apartado no te van a salir el resto, porque el primer apartado muchas veces te da una solución. O sea, hay muchos problemas que Sí. solo se pueden hacer Está- con números sencillos, ¿no? Entonces el primer apartado, si no lo has hecho bien, ya no usar un número sencillo, piensas que lo has hecho mal, y al final sabes, si pierdes de 4 puntos cada problema, te sacas un 0 y te casas hasta al principio. Yo creo que a veces eso no fomenta a los chavales que pues, to- y no evalúan lo que saben en realidad, que al final es lo importante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es más, te voy a decir lo que lo que yo ya llevo tiempo también con esa pelea y con compañeros intentamos que los problemas, los distintos apartados de un problema sean independientes, ¿vale? No siempre es sencillo, no siempre se puede hacer, ¿vale? Eh, ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, redactando el problema de tal forma que aunque lo que has conseguido en el primer apartado no esté bien, eso no sea óbice, no sea un problema para que se pueda continuar al siguiente apartado, aun asumiendo que el resultado del primer apartado pues no esté bien, ¿vale? Yo estoy bastante de acuerdo en que la aproximación secuencial, es decir, apartado A se resuelve, apartado B se resuelve, a lo mejor necesitas el apartado A para hacer el B, o a lo mejor necesitas el apartado B para hacer el C y demás, esa resolución secuencial, al principio ayuda mucho sobre todo a ir fijando ideas, de forma que incrementalmente puedes ir aumentando la dificultad, ¿vale?, de cada apartado, y siempre, pues eso, habiendo obtenido un resultado coherente en apartados previos, ¿vale? En ese sentido estoy totalmente de acuerdo que ese tipo de planteamientos son válidos. Pero también es verdad que lo que no hay que intentar es, porque eso al final lo que hace es automatizar la resolución de problemas, ¿vale? Automatizar la resolución de problemas. Sé que tengo que hacer esto, y luego esto, y luego esto, ¿vale? Y a lo mejor el problema que te encuentras en el examen, pues no tiene ese planteamiento. Y entonces tienes que leerlo todo, tienes que reposarlo bien y saber qué tienes que calcular primero, porque a lo mejor el primer apartado resulta que necesitas algo del tercero, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Bueno, yo también quiero oír otras opiniones de otros compañeros, pero de otros compañeros de Víctor, vamos, de vosotros. Pero en mi caso yo desde luego lo que abogaría es por hacer problemas, y de hecho así lo intentamos hacer, hacer problemas que sean más sencillos al principio y más complejos al final. Esa hoja que os he mostrado es un ejemplo de las que usamos. Normalmente la dificultad de los problemas va increciendo, ¿vale? El ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3, los problemas 1, 2 y 3, pues suelen ser más asequibles que los 9, 10, 8, 9, 10, ¿vale? Normalmente, no siempre pasa así, pero normalmente, ¿vale? Entonces, eso también, claro, uno se anima cuando va viendo resultados, ¿no? Tampoco podemos poner al principio los más difíciles y eso ya desmoralizamos al personal. Pero sí que es verdad que tenemos que, y yo el primero, tenemos que intentar romper esa sistemática de que los problemas están secuenciados de forma que este apartado se resuelve, este apartado se resuelve, a lo mejor utilizando el anterior, este apartado se resuelve, a lo mejor utilizando el anterior. No, hay que intentar mostrar la globalidad del problema, ¿vale? A lo mejor no hay que hacerlo al principio, estoy de acuerdo, pero hay que intentar mostrar que vean el problema como algo global, ¿vale? Y que
enseñarles con práctica, con ejercicios, enseñarles a que planteen esas estrategias de resolución global, sin tener en cuenta que hay que ir sistemáticamente A, B, C y D, ¿vale? Esa es mi opinión. No sé qué opináis los demás. Yo, Patricia. así un poco la misma línea, pero Bueno, otra pregunta. Sí, Una cosa que yo creo que es más de la carrera de física, igual que de bachillerato, pero es verdad que muchas veces hay muchos problemas que te tienen que salir dos, ¿no? Que te tiene que salir un número entero bonito. Si te sale raíz de 7 entre 3.525, es como que piensas que está mal, ¿no? Y un poco de eso que... ¿Qué opinión tienes? Porque claro que muchas veces vas a hacer un problema y dices, si sale un número muy feo está mal, ¿no? Y la física luego vale. sale números muy feos, ¿sabes? Pero... Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. En los ejercicios que desde luego yo resuelvo, que proponemos, rara vez sale un número bonito. Rara vez sale un número bonito, ¿vale? Y están hechos muchas veces a posta, ¿vale? Habéis visto el ejercicio puesto antes, 2,1 segundos, ¿no? 1,49 metros por segundo. O sea, no son números enteros, no son números bonitos, ¿vale? Están hechos a posta así. ¿Para qué? Para que precisamente los alumnos pierdan el miedo a que la solución no tiene por qué ser redonda, no tiene por qué ser un número entero, puede ser un número con decimales y con muchos, ¿vale? Eso, en el bachillerato, yo opino, igual que he dicho antes, los problemas iniciales de cualquier asignatura, de cualquier módulo temático, en física, por ejemplo, podrían ser orientados a tener un número redondo, un número entero, pero problemas sucesivos no tienen por qué tener una solución solamente entera, sino con parte decimal, para que pierdan el miedo. Para que pierdan el miedo a que cuando vean un resultado que sea una raíz de un número o una fracción, que no les dé miedo de que el resultado está mal. Puede que sea totalmente válido, ¿vale? Alejandro, muy bien, porque eso enlaza con lo que quería decir justo ahora, ¿vale? Lo de las cifras significativas. Yo también doy, igual que vosotros daréis, prácticas de laboratorio, ¿vale? En los laboratorios, insisto muchísimo, porque es algo que hay que hacer, en el redondeo, tomar una cifra significativa, hacer un análisis de errores, todo esto, ¿vale? Entonces, el hecho de que salgan números en los problemas con muchos decimales da pie a introducir eso que en el laboratorio ven de forma mucho más insistente, que es el tema del redondeo, ¿vale? El tema del redondeo de la cifra del número finalmente obtenido, ¿vale? Con lo cual, por eso no está mal que los resultados salgan también con decimales, ¿vale? Para insistir en eso. ¿Vale? ¿Te he respondido un poco? Creo que Patricia había levantado la mano. Sí, yo quería decir algo en relación a lo que hablábamos antes de concatenar los apartados. Sí. Yo tenía un profesor que seguía un criterio que a mí me parece muy justo. Efectivamente, para hacer el apartado C o el apartado B necesitaba los datos que habías calculado anteriormente, pero cada uno de los apartados los evaluaba de manera independiente. Entonces, si tú habías calculado en el apartado 1, por ejemplo, 1 metro por segundo y en realidad era un 1,2, él te evaluaba el apartado como si lo que tuvieras que utilizar era un metro por segundo, es decir, no te penalizaba lo que habías hecho antes. Correcto. Ese criterio es justo el que yo sigo. Es más, yo he sufrido, y no sé si vosotros, pero yo he sufrido el otro modelo, y es que como no hagas bien el primer apartado, el segundo ya olvídate porque no puedes hacer nada. Además, una asignatura termodinámica queda así, ¿vale? La única asignatura que yo he ido a otro año, fíjate. Entonces, no me parece nada justo. O sea, no me parece nada justo que para resolver un problema me parece bien que utilices un apartado anterior, pero los apartados deberían ser evaluados de forma independiente. Si uno ha obtenido un error, pues vale, pues ese error no debería perjudicar la evaluación del siguiente apartado, y yo al menos es el criterio que siempre sigo. Vamos, así claro. Es más, ya os diré, no lo dije cuando la evaluación debería haber hecho, pero ya un día hablaremos de cómo evalúo, ¿no? Yo suelo evaluar todos los apartados de 0 a 10, todos, ¿vale? Me da igual que haya un apartado que haya 5 en cada problema. Y luego lo que hago es dar peso, ¿vale? Hay compañeros que dicen que es muy complicado, que ellos prefieren, pues si esta pregunta vale 2,5, hacer una evaluación global. Yo no creo que sea
para mí es más justo, o yo me siento mejor en esa labor de juez que tenemos que asumir cuando damos un numerito a cada pregunta. Yo me siento mejor evaluando cada apartado de 0 a 10 y luego, eso sí, si el apartado A es más fácil que el apartado B, pues tiene menos peso. Pues a lo mejor el apartado A tiene un 20%, el B tiene un 40% y el C tiene un 60%. Lo estoy inventando, ¿vale? Pero todos los apartados de 0 a 10 y de forma independiente. De forma independiente para que si hay que reutilizar, que muchas veces se hace porque así se secuencia el enunciado, hay que reutilizar resultados del apartado anterior, no se tienen en cuenta que estén bien o mal para ese apartado concreto, ¿vale? Entonces yo es el criterio que suelo seguir, ¿vale? Porque me parece más justo, sinceramente, ¿vale? Muy bien, me gusta el debate. ¿Algún otro comentario antes de seguir? Porque hoy sí que me gustaría avanzar con esto pero bueno, que prefiero estas introducciones que hablemos a las transparencias que las tenéis y podáis consultar en cualquier momento, ¿vale? Bueno, pues si os parece seguimos. ¿Qué dificultades? Bueno, estamos viendo, ¿no? Dificultades que el alumno tiene en esta secuenciación, en esta estructuración clásica de los problemas, pues a veces por donde va la investigación, la innovación en didáctica para resolver problemas es en resolver dificultades asociadas con el enunciado y el planteamiento inicial, hablaremos de esto, dificultades asociadas con los conocimientos necesarios para resolver el problema y dificultades asociadas al proceso de resolución, ¿vale? Entonces, las nuevas tendencias intentan conseguir una comprensión conceptual del tema antes de resolver los problemas, lo que se llama un mapa conceptual, establecerse ese esquema de, vale, esto de qué va, qué me están preguntando, qué cosas necesito, qué ruta, qué mapa debería seguir para poder resolver este problema, ¿vale? Estimular el estudio del texto en profundidad, ¿vale? Esto es un cambio en los hábitos, ¿no? Porque normalmente, ya digo, uno lee enunciado y apartado 1 y no lee ni el 2, ni el 3, ni el 4. Lee el 1 y ya empezamos a resolver el 1. Y lee el 2 y empezamos a resolver el 2. No, se lee completo, entero, para tener esa visión global del problema, ¿vale? Hay que desarrollar capacidades cognitivas básicas y de razonamiento científico. Evidentemente, queremos hacer una aproximación al método científico, ¿vale? Hipótesis y contraste de hipótesis, y si la hipótesis da un resultado pues razonable, se convierte en tesis, y si no, cambiamos. Y los conceptos abstractos hay que intentar hacerlos más comprensibles a los estudiantes con menor habilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues poniendo siempre ejemplos, ¿no? Poniendo siempre ejemplos, y yo en eso insisto mucho en clase, ¿no? ¿Esto a qué se parece? ¿Esto qué os recuerda? ¿Esto lo habéis visto en algo, incluso en alguna otra asignatura, ¿no? Proporcionar tareas individualizadas en pequeños grupos. El trabajo en grupo es algo que ya hemos hablado de esto antes, y que también la resolución de problemas puede ser interesante, ¿no? Yo, de hecho, lo utilizamos creo que os comenté, una de las clases, también de primer cuatrimestre con otro profesor, de electricidad y magnetismo. Lo que hacemos es, en la segunda mitad de la clase, damos ejemplos de exámenes, de problemas que han salido en exámenes de verdad de otros años, y hacemos que los alumnos lo resuelvan por parejas, se junten cada 3, por ejemplo, y ellos colaboren entre ellos para intentar resolver ese problema, ¿vale? Entonces, lo que queremos es, en ese trabajo del grupo, precisamente debe diseñarse para producir un conflicto que llamamos un conflicto beneficioso, ¿no? Yo intento en mis clases, además, hacer eso, que los problemas los resolvemos entre todos. Yo suelo leer el enunciado, intento hacer preguntas pertinentes, ¿no?, para que los alumnos vayan contestando sobre ese problema, y construyamos entre todos al menos el planteamiento, ¿vale?, de lo que deberíamos utilizar, ¿no? Promover esa comprensión cualitativa, con lo cual, pues antes de ir a la solución numérica, siempre, ¿no?, se necesitan razonamientos no matemáticos, ¿vale? Yo, por ejemplo, ejemplos que yo hago, ¿no? Ejemplos de problemas de electrostática, ¿no?
pues ¿qué les pasa a las cargas del conductor? No estoy diciendo que me calculéis ya la carga, sino ¿qué le pasa a la carga? ¿Se mueve, no se mueve? ¿Está aquí? ¿Se va de este sitio a este otro? ¿No? ¿Por qué creéis que nos preguntan por la fuerza magnética? ¿No? Un problema, por ejemplo, de magnetismo, estamos ahora, ¿no? ¿Quién produce esa fuerza magnética? ¿Es una fuerza que ya está? ¿Es una fuerza que se debe a alguna corriente? Sabemos que las corrientes producen fuerzas magnéticas. ¿Quién siente el efecto de esa fuerza? Sabemos que una fuerza magnética, para que la sienta alguien, tiene que ser una carga que se mueva, porque una carga que no se mueve no siente el magnetismo, ¿vale? La ley de Lorentz establece que es la fuerza que se mueve, una carga que se mueve con cierta velocidad puede sentir una acción de un campo magnético externo, ¿vale? Por eso hablamos de corrientes, ¿no? Y entonces debemos ir a esa comprensión cualitativa del problema antes de dedicarnos a aplicar fórmulas sin más, ¿no? Esto es algo que siempre en el planteamiento del problema, con esas preguntas dirigidas, hay que intentar hacer, ¿no? Adquirir práctica en problemas que requieren aplicación del conocimiento, capacidad de análisis y toma de decisiones, ¿no? Y cambiar esa demanda mental de un problema sin cambiar su estructura lógica, ¿no? Esto es, lo de reducir la entrada de información no es relevante. Esto pasa mucho. Yo no sé si os ha pasado alguna vez que os dan datos innecesarios. Yo tengo varios ejemplos en las hojas que hacemos cada año donde se dan datos que no hacen falta, ¿vale? Que no hacen falta. Entonces, ¿eso es una trampa a los alumnos? Sí, no, porque a veces es un dato, por ejemplo, la masa. Hay veces que en un problema de mecánica la masa desaparece, pero claro, ¿cómo no vas a dar la masa de un objeto sobre el que estás calculando pues, un desplazamiento, una fuerza, lo que sea, ¿vale? Entonces, hay que hacer ver, de hecho yo en eso insisto mucho, cuando aparecen ese tipo de problemas donde alguna de las variables que se dan no se utiliza, como reflexión final al resolver el problema, hay que insistir en eso. ¿Veis cómo aquí la masa, este movimiento es independiente de la masa? ¿Vale? Cuerpos que caen, lo que veíamos el otro día, ¿no? Cuerpos que caen desde la misma altura, caen a la misma velocidad, es independiente de la masa, o cuerpos que se lanzan hacia arriba y alcanzan la misma altura independientemente de la masa, porque la masa se compensa, ¿no? Con energía cinética y potencial, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas hay que insistir mucho, ¿vale? Hay que facilitar eso, la integración de nuevos conceptos, ¿vale? Sobre todo cuando hacemos una exposición incremental, que vamos aumentando la cantidad de cosas que enseñamos. Usar representaciones externas, esto es fundamental, ¿no? Lo de hacerte un diagrama, hacer analogías con algo que pasa en otro tipo de cosas. Yo, por ejemplo, insisto mucho, ¿no? Condensadores, pues siempre el ejemplo típico. Aplicaciones, antes de empezar, ¿por qué son importantes los condensadores? Pues porque es la base de las baterías de los móviles que utilizamos cada día, ¿no? Ese tipo de cosas. Reducir la demanda de memoria. Bueno, esto va un poco en línea con cómo nos estructuramos los que estudiamos ciencia frente a los que estudian humanidades, ¿no? Lo decíamos antes, la memoria es algo que se utiliza bastante menos que en una asignatura pues de derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, los enunciados es interesante hacerlos con distintos apartados, si es posible relacionarlos de forma incremental, lo que contábamos antes, ¿no? Que vayan a ser posible increciendo en cuanto a dificultad, o que si hay que reutilizar datos, pues que sean, pues eso, de forma lo más estanco posible, de forma más independiente, ¿no? Vale, ¿cómo se puede? Bueno, lo que vamos a hablar ahora es una metodología, pero hay muchas, ¿vale? ¿Cómo se puede establecer una metodología en esta nueva línea de innovación didáctica utilizando el modelo de investigación para resolver problemas? Bueno, pues una posible metodología es descrita por Poli aquí en esta secuencia, es primero establecer la comprensión del problema, concebir un plan, ejecutar el plan y revisar resultados. Es bastante, como veis, pues típico como gestión de proyectos, ¿no? De cualquier proyecto, sea lo que sea, ¿no? Entonces, tratando el problema como una metodología de investigación, lo que intentamos es, mediante esta secuencia de actividades, pues llegar a una solución como llegaríamos en un laboratorio si estamos investigando cualquier tema, ¿vale?
Entonces, hay otra metodología de Hill, por ejemplo, y otros autores que se centran en la elaboración de un plan de trabajo, en esa ruta que los llevará hasta la solución, ¿no? Según estos autores, pues los problemas tradicionales conducen a una visión muy simplista, muy simplificada de la elaboración del conocimiento científico. Entonces hay que hacer un cambio conceptual, tanto del problema como del enfoque metodológico a la forma de resolverlo, para poder ir más allá y poder crear pues mentalmente nuevas estructuras que nos permitan resolver problemas todavía más complejos. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, aquí hay una posibilidad, hay una posible ruta, ¿no? Comenzar estudiando cualitativamente la situación, especialmente atención al interés que ofrece, emitir una hipótesis. Veis que es una secuencia de actividades muy similar al método científico, ¿no? Estudio primero, cualitativo, hacerse una idea, emitir una hipótesis sobre los factores que pueden depender de la magnitud que buscamos, ¿vale? Elaborar y explicitar posibles estrategias de resolución, ¿no? Realizar esa solución, verbalizando al máximo pues los distintos pasos que hay que dar para ella, analizar resultados y verificar la consistencia interna, es decir, unidades, orden de magnitudes que obtenemos, etcétera. Considerar perspectivas abiertas, es decir, posibilidades, que ahora veremos a un ejemplo, distintas si hubiera otros escenarios, y elaborar una memoria, pues el guión de la solución detallada hasta poder verbalizándola y escribiéndola, poder entenderla bien, ¿no? Entonces, lo que pretendemos en definitiva es esto, ¿no? Que el alumno se acerque a la forma de proceder en ciencia, ¿no? Sabemos que en ciencia pues siempre nos estamos replanteando los propios cimientos de la ciencia, ¿no? Que es la base para que progrese la ciencia. Entonces, esa secuencia de actividades es muy parecida al método científico de investigación, ¿no? Este es un ejemplo que está muy bien, vamos a acabar con él hoy, ¿vale? De hecho, es un ejemplo que yo recuerdo que me lo pusieron en el colegio. Algo así parecido, ¿no? Vamos a atravesar una calle donde hay circulación de vehículos, ¿no? Y viene un coche. ¿Pasamos o esperamos? Fijaos qué enunciado tan sencillo, ¿no? Vamos a atravesar una calle donde hay coches circulando a gran velocidad. La pregunta es, ¿nos atrevemos a cruzar o no? Entonces, lo primero, presentamos la situación y distintos planteamientos, ¿no? ¿Tiene interés esta situación? Pues por supuesto, es algo que nos puede pasar cada día, de hecho nos pasa cada día, cada vez que salimos a la calle. Variables a considerar. ¿Qué cosas crees que es importante saber? Pues la velocidad de cruce que vamos a utilizar nosotros, la velocidad con la que vienen los coches, ¿no? Dirección, todo eso, ¿no? Y el segundo paso, hipótesis. ¿De qué factores depende la magnitud o escala? ¿Cómo es esa dependencia? Pues habrá que analizar qué relación hay entre lo que nosotros buscamos, que será seguramente el tiempo que tardamos en cruzar esa calle, o la velocidad que tenemos que llevar para cruzar esa calle, o la longitud máxima de esa calle, la anchura máxima de esa calle que puede tener sin que nos atropelle nadie, ¿veis? Velocidad, tiempo, espacio. Y lo mismo para el coche, ¿no? Los coches que vienen, ¿no? Hacemos primero una resolución cualitativa, es decir, estrategias de resolución, antes de ir a las fórmulas. Simplemente vamos a considerar este factor, y vamos a resolverlo de esta forma. Y una vez que ya tenemos la solución planteada analítica, utilizamos ejemplos numéricos. Si la velocidad del coche es tal, pues nosotros deberemos llevar esta otra velocidad para que no nos alcance. O si el espacio recorrido es tal, deberemos recorrer este espacio antes de que nos alcance, etcétera, ¿no? Y nuevas perspectivas, nuevos escenarios, ¿vale? Entonces, vamos a ir paso a paso. Lo primero, presentar la situación. Se pueden añadir, como digo yo aquí en las notas, preguntas de, ¿os ha pasado alguna vez esta situación? Pues seguro. Seguro que muchas veces hemos cruzado una calle, vienen coches y no nos atrevemos porque no sabemos si vamos a cruzar de forma exitosa sin que nos atropellen, porque pues hay cierto riesgo, ¿no?, de que eso suceda porque no llevemos la velocidad adecuada, etcétera, ¿no? Entonces es importante, como siempre, ¿no?, que el alumno se siente identificado, de forma que vea esto como que se parece a algo que ha experimentado alguna vez, entonces le vea la utilidad de poder acometerlo, ¿no?, de poder resolverlo.
incluso un problema tan sencillo como este encierra dificultades, ¿no? Hacer explícito lo que se da por sentado no es una tarea sencilla, ¿no? Entonces, por eso es interesante este tipo de cosas, hacerlas en grupo, plantearlas abiertamente a la clase y que, incluso agrupando por parejas o por pequeños grupos a la clase, se puedan trabajar entre ellos y establecer las distintas soluciones finales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer, pues, como siempre, facilitadores, ¿no? Para facilitar eso, podemos dividir el problema en ejercicios más simples, ¿vale? Por ejemplo, haciendo supuestos, ¿no? Supuestos, que nos gusta mucho a los físicos hacer supuestos. Hablando de supuestos, ahora os pongo otra cosita muy graciosa. Las aceras o los bordes de las vías son rectas y paralelas, ¿no? No hay obstáculos en la vía entre el automóvil y el peatón, ¿vale? El peatón atraviesa perpendicularmente en línea recta, con velocidad constante. Y el automóvil prosigue por la vía en línea recta y con velocidad constante. Veis que todos son hipótesis, ¿no? Simplificadoras, de hecho. Simplificadoras. Lo que os quería poner, que igual alguno lo conocéis, lo de la vaca esférica, ¿os suena alguno? Habéis oído esto, ¿no? Vale, bien. Os lo voy a poner simplemente con curiosidad. Aquí lo tenéis, ¿vale? Está en Wikipedia, fijaos si es importante el tema. Que he alcanzado ya... sí, vaca, sí. Bueno, es un chiste muy típico. Como no vamos muy bien de tiempo, prefiero seguir. Os dejo ahí el enlace para que veáis y os reáis un poco. Y ya digo, está bastante trabajado, ¿no? De la vaca esférica. No, ya está en Wikipedia. Bien, es un modelo simplificador de la realidad. Esto que estamos poniendo aquí, para este caso concreto, ¿no? Las aceras son rectas y paralelas, no hay obstáculos, el peatón va en velocidad recta, o sea, va en velocidad constante perpendicular en línea recta a los bordes de la vía, y el automóvil también va en línea recta y a velocidad constante. Bueno, es un modelo. Entonces, lo siguiente, pues vamos a dibujar ese modelo. Veis que no se aleja mucho de lo que os he contado que solemos hacer en clase, ¿no? Todos. Vamos a dibujar ese modelo. Y esto es un dibujo bastante bueno, ¿no? Por aquí va con VA es el automóvil y VP, P es de peatón, pues es la velocidad perpendicular del peatón. Entonces, en estas circunstancias, esto puede dar lugar a debates muy vivos, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué ocurrirá cuando un conductor circule a mayor velocidad o acelere una vez el peatón ha comenzado a atravesar, ¿no? Claro, eso ya son distintos escenarios, ¿no? Aquí estamos en la teoría de escenarios distintos, ¿no? ¿Qué sucede si el coche frena y hay otro automóvil detrás, ¿no? Esto puede... hay que tener un poquito de ojo con esto, porque esto, ya digo, aquí uno... El número de escenarios puede ser muy grande y esto puede dar lugar a debates que a veces uno puede incluso perder el control de la clase si se extralimita en posibilidades imaginativas, ¿no? De qué pasa y si frena y si tal y jaja y tal. Bien. Pero bueno, no es malo porque eso anima, eso hace equipo, hace piña y sobre todo incentiva la resolución de este tipo de problemas, ¿no? Muy bien, pues entonces vamos a seguir afinando porque lo que no podemos es resolver todos los escenarios posibles, sino que vamos a seguir afinando. ¿Cómo afinamos? Bueno, pues una segunda versión de este esquema inicial sería que establecer ya límites, ¿no? Como estamos haciendo aquí. Si el peatón podrá atravesar, si logra llegar al otro lado de la vía, antes de que el automóvil llegue a su altura. Es decir, si P, que es el peatón, llega a la posición que llamamos P2 aquí, antes de que A llegue, A1 en este caso, llegue a la posición A2, ¿vale? Entonces, si el recorrido del vehículo que estaba inicialmente aquí, cuando llegue aquí, el peatón ha debido ya llegar a el punto P2. Si no lo llega, pues evidentemente lo puede atropellar antes, ¿no?
Entonces, esta suposición puede generar de nuevo discusión y planteamientos distintos, ¿no? Para algunos sería preciso ampliar el margen de seguridad, para otros menos, se puede llegar a un consenso en que ni el peatón ni el conductor se verán obligados a acelerar. En fin, todos los debates generados a partir de estos, lo que digo aquí en la nota, a partir de distintos planteamientos son enriquecedores, pero ojo, aunque no se pierda el objeto final, y siempre hay que reconducir el debate en caso de que este se nos vaya de las manos, porque ya digo, este tipo de problemáticas, de ejercicios que dan lugar a muchos escenarios, pues puede llegar a ser bastante vivo y bastante encendido y, bueno, se puede perder el control de la clase, ¿no? Bueno, para acabar de focalizar, todavía no hemos hecho, hemos planteado el escenario, ¿no? Y hemos delimitado cuáles son las posibilidades para el automóvil y para el peatón, pero todavía no tenemos una pregunta concreta. Todavía no tenemos una pregunta concreta. Y aquí hay diversas preguntas, porque la pregunta que surge de ese planteamiento no es una, son muchas. Un ejemplo, ¿con qué velocidad debe pasar el peatón para atravesar la calle antes de que el automóvil llegue a su altura? ¿No? Aquí estamos preguntando por la velocidad. Otra pregunta concreta, bueno, si la velocidad está dentro de los márgenes, evidentemente el peatón pasará, en caso contrario se parará, ¿no? Esta conclusión dirige la resolución hacia el cálculo de la velocidad que ha de llevar el peatón, ¿no? ¿Qué velocidad tiene que ir el peatón antes de que el automóvil llegue a su altura, a su trayectoria? Otra pregunta posible, otra formulación, ¿qué velocidad máxima puede llevar el automóvil para que el peatón pueda atravesar la calle antes de que llegue a su altura? Vemos que ahora no nos preguntamos por la velocidad del peatón, sino la velocidad máxima del automóvil. Otra, ¿a qué distancia mínima ha de encontrarse el automóvil? Ahora ya no preguntamos velocidad, preguntamos distancia. Otra, ¿cuánto tiempo tiene el peatón para pasar? Esto es muy interesante, esto es realmente lo que miden los semáforos. Los semáforos miden tiempo. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos poner un semáforo ahí, ¿cuál sería el semáforo ideal para que el flujo fuera lo más constante posible? Es decir, que en este problema básico, que es un problema de cinemática, como bien sabemos, pues las variables son tres: distancia, velocidad y tiempo. Con lo que podemos jugar con estas tres variables para formular las distintas preguntas, ¿vale? Es más, esto es un ejemplo claro de distintos apartados que en este caso uno va enlazado con otro, por ejemplo. O puede que no, puede que los podamos plantear de forma independiente, ¿vale? Pero veis que algo tan sencillo como una pregunta inicial muy conceptual, pues va derivando en preguntas más concretas, ¿no? Un ejemplo claro de cruzar una calle con automóviles va derivando en preguntas concretas, ¿no? Entonces ya ahora construimos las hipótesis, ¿no? La velocidad, por ejemplo, ¿con qué velocidad debe pasar el peatón? La primera pregunta. Pues ya formulamos hipótesis analíticas. ¿Veis? Analíticas. Aquí ya estamos analizando y poniendo variables como es la velocidad del automóvil VA, cuanto mayor sea, más rápido debe ir el peatón, es decir, la velocidad del peatón es proporcional a la velocidad del automóvil. Distancia inicial del automóvil de sub A a el subíndice A siempre se refiere al automóvil, ¿no? A mayor distancia, menor velocidad del peatón. Cuanto más lejos esté el coche, pues más tranquilos podemos cruzar, ¿no? O sea, por eso la velocidad del peatón es inversamente proporcional o directamente proporcional a 1 partido de sub A, ¿no? Inversamente proporcional a la distancia. Y anchura de la vía, de sub P, ¿no? De sub P es otra variable, es la distancia que cruza el peatón, por eso se llama de sub P, ¿no? Cuanto mayor sea, más a prisa habrá que ir, ¿vale? Es decir, la velocidad del peatón es directamente proporcional a la anchura de la vía. Si queremos cruzar una vía muy ancha, tenemos que correr mucho, si no, nos pilla el coche, ¿vale? Aquí es interesante lo de los casos límites sencillos, ¿no? ¿Qué ocurre si la velocidad del automóvil es muy pequeña? Casos límites simplemente para comprender esta dependencia entre variables, ¿no? ¿Qué pasa si tiende a cero? Lo del tiende a cero, o no tiende a cero, o es muy grande, pues aquí tiene sentido planteárselo. ¿Qué ocurre si la velocidad del automóvil es muy pequeña? Tiende a cero, pues entonces la velocidad del peatón también puede ser pequeña. Si el automóvil viene muy despacito, podemos cruzar tranquilamente, no hace falta correr. ¿Qué ocurre si la anchura es muy grande, la vía es muy grande? Pues para atravesarla la velocidad mínima tendrá que ser muy elevado, con lo cual a mayor anchura, mayor velocidad, ¿no?
¿Qué ocurre si la distancia inicial a la que se encuentra el automóvil es muy pequeña? Pues no podemos atravesar, pues a no ser que vayamos como una bala, porque si está muy cerca el coche, si la distancia inicial a la que se encuentra el automóvil es muy pequeña, o dicho de otra forma, está muy cerca el coche, va a ser muy difícil que podamos cruzar, ¿no? Entonces, este tipo de expresiones significativas, de límites, ¿no? Se hace muy pequeña, se hace muy grande, está muy lejos, está muy cerca, pues hacen que tengamos una visión más amplia del problema, ¿vale? Estrategias de resolución. Muy bien, una vez que ya se han formulado las hipótesis y se tienen claras las variables, ahora ya sabemos cuál es la situación y podemos pasar a resolverla. Ya hemos visto los escenarios posibles, hemos visto límites incluso, vamos a resolver. El peatón cruzará si el tiempo que tarda en atravesarla es menor que el tiempo que emplea el automóvil en llegar a su altura, ¿vale? Aquí es una hipótesis de elaboración del problema atendiendo al factor tiempo, ¿vale? Si el tiempo que empleamos en cruzar es menor que el tiempo que emplea el automóvil en llegar a nuestra altura, podemos cruzar. Es decir, suponiendo, como hemos supuesto, que ambos tienen un movimiento rectilíneo uniforme, basta con poner dichos tiempos en función de distancias y velocidades constantes, como dice la cinemática, ¿vale? Que está aquí dicho, ¿vale? Si el tiempo del peatón que tarda en cruzar es menor que el tiempo del automóvil, por tanto, como sabemos que tiempo es espacio partido velocidad, bueno, velocidad es espacio partido por tiempo, pues despejamos de ahí el tiempo, sustituimos el tiempo por su relación distancia-velocidad, tenemos esta desigualdad, con lo cual podemos calcular la velocidad del peatón, que tiene que ser mayor que la relación entre distancias por la velocidad del automóvil, ¿vale? Y lo podemos hacer igual teniendo en cuenta, si queremos, la velocidad del automóvil, o hablando de distancias, si no queremos hablar de tiempos, porque siempre están relacionados cualquier cosa. Esto es muy importante, ¿no? A la vez que escribimos con notación matemática, debemos leer con lenguaje ordinario, ¿vale? Esto es algo que los alumnos tienen que perder el miedo. Tienen que perder el miedo a escribir matemáticamente, pero leer con lenguaje ordinario, ¿vale? La traducción del lenguaje ordinario al lenguaje matemático debe ser lo más natural y directa posible, ¿no? Y lo decimos así, cuando escribimos en la pizarra, si el tiempo que tarda en cruzar el peatón es menor que el tiempo que tarda, y mientras vamos hablando vamos escribiendo matemáticamente, y así también reforzamos la traducción automática del lenguaje matemático al lenguaje ordinario y viceversa, ¿vale? Eso es muy importante. Y luego, pues bueno, ya análisis de resultados. Una vez que tenemos ya la expresión final de la velocidad del peatón, pues dimensionalmente, como hemos visto en el vídeo de Juan Meléndez, pues hay que hacer un análisis dimensional, que efectivamente pues es correcto, ¿no? Porque las dimensiones que nos sale después de simplificar son longitud partido por tiempo, que es una dimensión de velocidad, ¿vale? Y mayor interés poder tener solicitar una estimación numérica, ¿vale? Al final, una vez que tenemos ya la solución analítica, ¿vale? Esto permitirá descartar cantidades inversiones. Por ejemplo, el coche lleva una velocidad de 60 metros por segundo. Aquí hay que tener un poquito de ojo, que es lo que digo aquí, en la medida de lo posible conviene resolver numéricamente la solución utilizando magnitudes con las que el alumno esté familiarizado. Claro, si a un alumno le dicen 60 metros por segundo, ¿eso qué es? ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? En cambio, si te dicen 60 kilómetros por hora, pues ya uno tiene una concepción de que, vale, pues ese coche, hombre, 60 kilómetros por hora no es muy rápido. Ahora, 120 kilómetros por hora, pues ya va bastante rápido, ¿no? Y a 60 kilómetros por hora, ¿qué velocidad tenemos nosotros que llevar? Entonces, el hablar siempre con unidades que nos resulten más familiares a todos es mucho más productivo, aunque luego, que es lo que digo aquí, aunque luego tengamos que pasar, como debe ser, a sistema internacional para resolver numéricamente, ¿vale? Que también está muy bien hacer esa conversión de unidades, kilómetros por hora, metros por segundo, para que practiquen también la conversión de unidades, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí quería llegar hoy y hemos llegado justo a tiempo. ¿Comentarios? ¿Dudas? He perdido la audiencia. Ah, no. Patricia, vale. Julen, bien. Bueno, la clase de hoy me ha gustado mucho, ha habido interacción, está bien. Y los enlaces que os he puesto, tanto del vídeo como de la resolución de esquemática, los tenéis ya, incluso esto de la vaca,
si queréis lo pongo también, la vaca esférica. Los tendréis en la documentación de la unidad 4, ¿vale? Creo que está dentro de la carpeta de otros documentos o algo así, ahí tenéis los enlaces, ¿vale? Por favor, muy importante, los que todavía no habéis subido la actividad 2, hoy es el día límite, ¿vale? Hoy es el día límite, ¿vale? Por favor, subirla. Hablaremos de la unidad 2, pues de la actividad 2 la próxima sesión, que es este jueves, ¿vale? Este jueves tenemos sesión. Hablaremos de cómo ha ido, un poco de valoración así general de qué tal ha ido esta actividad. Y ya empezamos la unidad 5, o sea, es que estamos a 2 unidades de terminar esto, ¿vale? Así que, pues nada, si no tenéis nada más, nos veremos este próximo jueves, ¿de acuerdo? Muy bien, pues gracias a todos y saludos.